Supliquémosle al buen Dios que nos dé la gracia de ponernos en sintonía con Él, en sintonía con su Espíritu, para que sea Él el que nos guíe y el que nos conoce, el que sabe lo que hay en nuestros corazones, que conoce cada una de las dimensiones de nuestro ser, lo que hoy nos trae aquí, lo que hoy esperamos, lo que necesitamos en lo más profundo del corazón, eso que solamente Él sabe y solamente Él puede hablarnos en el mismo lenguaje que esperamos que Él nos hable. Vamos a pedirle a Él que nos dé docilidad, que elimine toda resistencia en nuestro corazón, que elimine miedos, prejuicios, preconcepciones y todo aquello que pueda eliminar esa espontaneidad del Espíritu de Dios en mi vida. Pidámosle a ese buen Dios que nos dé la gracia de dejarlo actuar en nosotros, obrar en nosotros, que Él disponga en nosotros todas las dimensiones de nuestro interior, el consciente, el inconsciente, la memoria, los sentidos, la voluntad, el entendimiento. Que cada una de las dimensiones de nuestro ser se disponga totalmente. Pidámosle a ese buen Dios que permita que su Espíritu fluya en nosotros y obre en nosotros. Que sea su Espíritu Santo el que nos llene. Que sea su Espíritu de amor el que nos inspire. Que sea su Espíritu de amor el que nos dé gracia y bendición. Expongámonos un momentito a esa luz de Dios, como a esa luz de su gracia y de su bendición. Dejemos que Él actúe con su amor y su misericordia. Que sea su Espíritu de amor el que obre en cada una de nuestras dimensiones más profundas. Tal vez ahí donde a veces nos cuesta abrir la puerta, tal vez en esos lugares que nos intimidan de nuestro ser, que incluso los mantenemos cerrados por vergüenza. Hasta con Dios nos incomoda estar al desnudo de Dios. Esas realidades que yo mantengo tal vez ocultas y que mantengo frías. Las dimensiones oscuras de mi ser. Porque la luz no ha llegado ahí. Porque la luz no ha podido obrar ahí. Porque nos da miedo exponernos a su luz. Permitámosle a ese buen Dios que ahorita, en este momento, en este instante, obre en nosotros. Que sea Él el que obre, que sea Él el que inspire nuestro corazón y nuestra vida. Que sea Él el que actúe en nosotros, no nosotros, ni nuestra humanidad, sino Él. Él que es bueno, Él que sabe, Él que nos conoce, Él que nos lee, Él que nos entiende, que comprende todas nuestras realidades humanas, todo lo que se mueve en nosotros, cada uno de esos movimientos profundos de nuestro ser,
todas esas emociones, sensaciones, todo lo que hay en nosotros. Solamente Él lo puede conocer, solamente Él lo puede sanar, solamente Él lo puede calmar. Solamente Él entrando ahí, entrando con esa presencia delicada y amorosa. Pidámosle a ese buen Dios que entre, que llegue al fondo de nosotros, que toque las dimensiones frágiles de nuestro ser. Ahí donde muchas veces y a solas me quiebro. Tal vez esas partes de mí que podrían incluso estar enfermas, mal acostumbradas, mal orientadas. Esas partes de mí que deberían, tal vez podrían estar confusas, muy confusas y sin control. Eso que se desarrolla tantas veces en desánimo, desaliento, pereza, ganas de no. Todo eso que se muestra muchas veces en tristeza, impotencia, miedo profundo. Todo lo que hay en mí, todo lo que solamente Él conoce, Señor, lo expongo a tu ser, me expongo a ti. No quiero ocultarme, ni maquillarme, ni esconderme, sino exponerme a ti para que tú obres en mí, para que tú fortalezcas en mí mi verdadero ser, ese que está oculto, ese ser que solamente tú puedes aclarar, esclarecer, ese ser de mi profunda interior, donde está todas mis emociones y tensiones que se funden con mis sueños, deseos, anhelos, ideales, pero que tantas veces incluso me causan estrés, Señor, incluso porque a veces quiero, y lo quiero a mi manera, como me gusta, como me parece que es mejor para mí, como tal vez podría ser, Señor, y equivocadamente pienso que es la mejor manera, que es lo que necesito, lo que espero. Esas tensiones profundas de mi ser, esas las expongo a ti con confianza, con esperanza de que tú me ayudes, porque yo no puedo sola, yo no puedo solo. Ayúdame tú, Señor, ayúdame conmigo, ayúdame con mi realidad, ayúdame a descubrir eso que en mí a veces me causa ansiedad o malestar, pesadez, cansancio, desaliento. Hasta para rezar, Señor, hasta para buscar ser mejor. Todo eso que en mí, Señor, muchas veces toma el control de mi vida y termina decidiendo por mí y me lleva a hacer lo que no quiero. Señor, ayúdame en esta compleja humanidad que tengo, por la que muchas veces me desconozco, soy reactiva, soy reactivo, tengo arrebatos, formas de ser
de sentir, de pensar, de querer, que me sorprende porque soy así. Me duele también, Señor. Por eso me expongo a ti en mi humanidad. En esa humanidad que yo quisiera conquistar, Señor, con tu gracia. Por eso te pido que en este día me sanes de todo aquello, Señor, que pueda oponerse a ti y que pueda impedirme darme más a ti, entregarme más a ti, confiarme más a ti, Señor. Dios bendito y misericordioso, ayúdame. Ayúdame, Señor. No me dejes solo frente a mi humanidad. Ayúdame, Dios. Ayúdame con tu amor. Dame tu gracia, Dios. Lléname de ti y lléname de tu amor. Amén. Estamos frente a nosotros mismos muchas veces con grandes expectativas. Tenemos muchas expectativas de nosotros mismos. Y no es malo tenerlas, pero muchas veces esas expectativas podríamos decir que nos generan ansiedad y es inevitable que nuestra humanidad como que se atraviese en el proyecto de Dios. Dios quiere mucho en nuestra vida. Lo primero que quiere es amarnos. Dios quiere mucho con nosotros, de verdad que quiere. Él quiere más cada día, Él quiere obrar más en nuestro corazón, más en nuestra vida. Pero Dios quiere, ante todo, y primero que todo, que nosotros le dejemos hacer lo que Él quiere. Debemos tener muchísimo cuidado con seguir un Dios a mi medida, a mi gusto, a mi estilo, a mi manera, a mis posibilidades o a mis condiciones. Y esto sucede en la vida. Tenemos una tendencia a tener un Dios que actúa como me parece que... Y esta es una forma muchas veces de impedirle a Dios que Él sea espontáneo, y que Él sea el que dé la medida y que Él sea el que ponga las pautas. Es importante, en un acto verdadero de confianza, dejar que Él conduzca efectivamente mi vida y la guíe. Para eso es importante que nos ayude a liberar nuestros miedos y nuestros cálculos y nuestras seguridades y estructuras personales por las cuales, sí, tal vez nosotros estamos muy convencidos de que lo importante es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo
creo lo que yo. Y tal vez esto nos va dando ciertas medidas de relativización de lo que Dios puede hacer conmigo, de lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, tiene que haber un momento en el que yo verdaderamente deje a Dios actuar en mi vida. Tiene que haber un momento en el que yo verdaderamente le dé el control de mi vida y le permita hacer conmigo y le permita hacer en mí lo que Él quiere. ¿Qué es lo primero que quiere hacer con nosotros Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que quiere Dios obrar en nosotros? ¿Qué será lo primero que quiere hacer? ¿Ah? Liberarnos. Que confiemos plenamente. Que confiemos plenamente, sí. Todo eso va en el paquete. Que lo conozcamos. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere lo mismo que tú quieres. ¿Qué quieres tú? Ser feliz. Ah, más fácil el camino. Ser felices. Dios quiere lo mismo que tú quieres. O sea, Dios quiere hacerte feliz. Pero para ello Dios necesita que tú lo dejes hacer tu trabajo. O sea, que le permitas, que lo dejes hacerte feliz. ¿Tú sabes ser feliz por tus medios? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tienes alguna fórmula chévere, especial, de esas buenas? ¿Te funciona? ¿Eres feliz? ¿Ok? Él sí tiene fórmula. Y Él quiere hacerte feliz, pero quiere que algo así como que desmontemos nuestra estructura o desmontemos nuestra forma de pensar y nuestra forma y desmontemos nuestros esquemas de yo quiero ser feliz de esta manera, con estos criterios, con esta forma, con estas condiciones, con estas características, con estas... Dios quiere hacerte feliz, efectivamente quiere hacerte feliz. ¿Qué es lo que más, qué es lo más difícil? ¿Por qué yo no soy feliz? Porque no lo dejo que trabaje en mí. No lo dejo que trabaje en mí, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Por qué no? Quiero tener control. Quiero tener control. Sí. ¿Y qué es lo primero que tengo que reconocer entonces? Que no puedo solo. Bien, chévere. Debo reconocer claramente que tal vez el problema no es el problema. Tal vez el problema es que yo complico mucho las cosas. ¿Usted es complicada? Pregúntale al de al lado que si le ve complicado, complicada. Dígale. ¿Usted me ve complicado o complicadita? ¿Mía es complicada? Lo acepto, dice, sí. Ok. Muchas veces nosotros el ser humano es muy complejo. Sí, el ser humano es complejo. Todos los seres humanos somos supremamente complejos porque somos parte de un misterio. Hay un misterio sobrenatural en nosotros. Pero hay que tener en cuenta que, claro, nosotros no agotamos ese misterio y no lo vemos claro. Nosotros no lo vemos real, no lo vemos con los ojos que hay que verlo, con las dimensiones que hay que verlo. Nosotros no vemos lo que Dios ve de nosotros, no lo sabemos. Entonces no somos complejos en el sentido de ser, no, es decir, somos supremamente grandes en muchas dimensiones, supremamente, somos seres maravillosos. ¿Usted no ha pensado en eso? Usted es un ser maravilloso. ¿Se ha pensado en eso? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo descubre en su vida? ¿O es de las personas que tiene que andar buscando quien le diga, ay, es que tú eres especial? Sí, tenemos que andar buscando consenso en alguien, porque ese es muchas veces el sentido. O ya llegaste a la fase en la que descubres tu ser, ese ser maravilloso que Dios ve. ¿Sí?
Entonces, si no lo vemos, esa es parte de la complejidad. Esto nos invita a hacer un ejercicio, a dejar de mirarnos obsesivamente a través tal vez de nuestra mirada y de nuestras estructuras mentales y críticas. Dejar de vernos así, y hay que dejar a Dios hacer su obra en cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que Dios quiere es que yo entienda claramente que por mis propios medios yo no voy a ser capaz de ser feliz. Él quiere que yo me libre de toda idea preconcebida de lo que yo debo ser o de lo que debe ser mi vida o de lo que... Porque ahí es donde viene el punto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Yo personalmente lo digo por experiencia, o sea, yo he pasado por todo eso. Bendito sea Dios. Y uno vive muchos momentos en los cuales uno tiene la tendencia de querer ser algo que le parece que eso es. Yo, por ejemplo, yo no quería ser cura, no. Eso nunca me pasó por la cabeza. Yo no quería ser cura porque no me llamaba la atención, no estaba en mis planes. Yo nunca pensé en eso. No estaba en mi programa de vida. Por una razón, básicamente yo estaba muy centrado en el ideal de tener una familia, tener un hogar. Aun cuando había vivido en una familia, en cierto sentido, disfuncional. En una familia que, pues, lastimosamente no funcionaba como debiera. Pero, sin embargo, esto como que creó en mí un ideal de tener un hogar o una relación o de tener un alguien. Y yo personalmente pienso que me obsesioné con la idea. Me obsesioné con la idea de tener un hogar, de tener un alguien, de tener... Pero eso sucedió después de que yo le había dicho a Dios en algún momento de mi vida, haga conmigo lo que quiera. Yo quiero que usted haga en mí lo que usted soñó, que algún día yo fuera y todo eso. Todo eso se lo había dicho a Dios. Sin embargo, aun cuando uno le dice a Dios esas cosas, uno sigue pensando en mi proyecto personal, en mi proyecto de vida, o en mi forma, o en mis sueños, en mis ideales. Pero muy pocas veces me detengo a preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Ustedes lo han hecho? ¿Sí? ¿Qué quieres de mí? Pero independientemente a lo que tú crees que quieres, a lo que tú deseas, o sea, le has permitido a Dios que entre en esa parte en la cual verdaderamente te muestre qué quiere de ti. Porque el punto es ¿cuántas veces las cosas no funcionan? Y yo las forzo para que funcionen, pero no funcionan. Entonces el ideal es, a ver, ¿pero qué quieres de mí? ¿Para qué me diste la vida? ¿Qué soñaste cuando pensaste en mí? ¿Por qué me trajiste al mundo? Además que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Podríamos vivir 20, 30. En estos días que he estado viviendo muy cerca de catástrofes muy fuertes, muy dolorosas, de personas que es un momento en que se intensifica mucho eso, ¿no? La reflexión de la temporalidad, ¿no? Estamos aquí, pero estamos un ratito, o sea, esto es un ratito, esto es un abrir y cerrar de ojos, esto se va rápido. ¿Qué hace que usted era joven? Y ahora tal vez usted ya no lo es tanto. Lo importante es que se lo acepte, ¿no? Porque pues eso no está. Pero todo es fugaz, o sea, todo esto es absolutamente fugaz y rápido. ¿Qué quiere Dios de ti? Independientemente a ciertas cosas que tú quieres hacer, tener una profesión, tener dinero, tener, qué sé yo, tener tantas cosas
que tú crees que son las que llenan tus ideales. Independientemente de todo eso, ¿qué quiere Dios de ti? O sea, ¿qué quiere en el fondo de tu vida? ¿Cómo lo vas a entender si definitivamente no estás dispuesto a despojarte de ti mismo? Y a dejar que Él verdaderamente te revele, te muestre. Mire que esa es una bella intención. Es la intención de pedirle a Dios, por ejemplo, un tiempo tan bonito como la Semana Santa, decirle: Señor, ayúdame a descubrir tu propósito conmigo, ayúdame a descubrir lo que tú quieres. Porque puede que lo que Dios quiere, lo quiere ya, y lo quiere ya en tu vida, no para mañana, no para pasado mañana, no para Él quiere que esto sea una realidad ahora, independientemente que estés casado, que estés soltero, que te vayas a casar o no te vayas a casar, que seas el estatus que tengas, o sea, independientemente a eso. Porque eso es añadidura. ¿Qué quiere Dios ahorita de ti, ahorita, en este momento? ¿Cómo quiere que esté tu alma? ¿Cómo quiere que esté tu corazón? ¿Cómo quiere que esté tu vida, tu espíritu? ¿Qué quiere Dios hoy? Porque tú no tienes mañana. Tu mañana es Él. Puede que mañana amanezcas, puede que no, ya se confesó de hoy, porque puede que no le quede mañana. Es el sentido de mi vida es corta. Y Dios no, o sea, mi tiempo es nada. ¿Y qué creen ustedes que puede estar pensando Dios de nosotros en el tiempito, en el ratito que tú y yo estamos aquí, en el ratito que estamos en esta vida? Y de lo que se va a dar cuenta todo el mundo, ¿no? O sea, tu familia, tus papás, tus hermanos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todo el mundo se va a dar cuenta de eso que está pasando en ti, o de eso que está sucediendo en ti, que de alguna manera es lo que Dios quiere de ti. Por eso hay una gran diferencia entre nosotros y los santos, porque los santos fueron personas que constantemente se preguntaron eso: ¿qué quieres tú de mí? Independientemente a cualquier situación de vida. Constantemente se confrontaron frente a Dios y de alguna forma se expusieron al buen Dios. Ayúdame a comprender cuáles son tus designios sobre mí, tus designios en mi vida. Independientemente de que algún día voy a decir cosas, no se asusten, no quiero intimidar con las cosas que diga, pero son probabilidades. Independientemente de que un día cualquiera de estos te detecten una enfermedad terminal o pase cualquier situación inesperada en tu vida, ¿qué quiere Dios de ti hoy, ahora y aquí? Porque lo que estamos haciendo es eso, o sea, si estamos invirtiéndole tiempo a Dios, si estamos perdiéndole tiempo a Dios, si estamos pasando tiempo con Él, ¿es para qué? ¿Para emocionarnos un ratito? ¿Para sentir tranquilidad un ratito? ¿Como para pensar que todo está funcionando bien un ratito? Como qué bueno estar aquí, ya bien, todo está bien. Es algo que simplemente suple un momento de mí, o es algo que debe llenar toda mi vida. Y una de las condiciones para las cuales Dios necesita que yo, o por medio de las cuales Dios quiere, es que yo limpie mi corazón. Es decir, que yo me despeje de todo lo que no, de todo lo que no. O sea, no tengo por qué cargarlo ni por qué tenerlo. Cualquier cosa que yo tenga que en un momento determinado determina cualquier sentimiento, pensamiento, idea, fijación, obsesión, lo que sea que hay en mí y que no
es el sentido entonces de este tiempo. Este tiempo de Cuaresma nos está recordando a alguien que lo dio todo. Mire, Dios no tenía necesidad de hacer lo que hizo, pero Él lo hizo para darnos una cátedra de lo que significa ser, de lo que significa verdaderamente amar, obrar. Y Él tomó una decisión, y la decisión la tomó definitivamente Jesús. La misión de Jesús estaba clara y Él sabía, y por eso le fue diciendo a los apóstoles en cada instante. El Evangelio de hoy, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en la misa de todas maneras, y el mismo de ayer, y cada uno de los diálogos, Él está claro, está clarísimo, clarísimo en lo que está pensando y en lo que va a pasar. Él sabe que va a pasar, y Él sabe que el tiempo se acerca para lo que va a pasar, pero lo que va a pasar no es la tragedia que hemos visto, que es una tragedia horrible, y no en Cristo, sino la tragedia de que un ser humano haya destrozado a otro ser humano por el solo hecho de venir a amarlo. O sea, eso es una locura. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús sabe lo que quiere. Y Jesús sabe lo que quiere, y sabiendo lo que quiere, asume el precio. Y Él tiene claro cuál es la razón de su existencia, de su ser. Él existe y viene por una sola razón. Y en esa razón solo existe una voluntad, solo existe un sueño, y solo existe un deseo. Y ese deseo es el que consuma absolutamente todo. Y el deseo de Dios está clarísimo. Él lo va diciendo en palabras muy claras, y ellas expresan eso. La voluntad de Jesús es amarnos. No que lo amemos, ni que es amarnos. Y es amarnos por su libre iniciativa. O sea, Él quiere amarme porque eso es lo que a Él lo hace feliz. Él quiere darme a mí toda la abundancia de su amor y toda la fuerza de su amor para que yo experimente su amor y entienda lo que es un ser amado de Dios. Para que yo comprenda en mi ser la gran diferencia entre tener el amor o no tener el amor, tener a Dios o no tener a Dios. Y Él quiere que conozcas lo que no se puede conocer, porque no existe manera, pero Él sabe lo que quiere. O sea, Él sabe lo que... ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto? O sea, es el único sentido de su vida, está clarísimo. Y es, claro, amar de esa manera es salvar. Y por eso Él no quiere que yo me pierda. Pero es el sentido mismo. Él sabe lo que quiere y sabe el precio que tiene que pagar por lo que quiere. Sabe el precio al que hay que llegar para hacer eso. Y en este sentido pienso que Dios también, Él quiere que nosotros sepamos o que comencemos a darnos cuenta qué es lo que verdaderamente yo quiero en la vida, cuál es mi propósito y cuál es el precio que tengo que pagar por ello. Y hasta dónde estoy dispuesto a llegar, si eso es lo que quiero. Cuando uno habla con las familias, con las parejas, cuando uno habla con las personas en su proceso de vida, y pues un sacerdote tiene mucha facilidad para poder hablar con todos en diferentes etapas de su vida. Entonces, con el que apenas se va a casar y está en la ilusión y en el sueño y en la fantasía, cuando vienen los muchachos a prepararse para el noviazgo, eso es maravilloso. Uno termina hasta enamorado con ellos. No, de verdad. Es bello ver el mundo así. Es hermoso ver el mundo así. Pero uno los acompaña también en la otra fase, y es cuando ya llevan su primer añito y su primer tiempito, o cuando nace el primer muchachito y todo les cambia y el orden de la vida se altera, o cuando ya tienen preadolescentes y eso se complicó peor, o cuando llegan ya al periodo en el que son supremamente autónomos y ya hacen su vida y nos quedamos los dos mirándonos la cara. Y bueno, todas esas etapas, un sacerdote tiene la posibilidad de ver todo eso en segundos, en un día. En una semana puedo pasar por todas esas dimensiones y vivirlas con ellos,
Porque créanme, no es una cosa superficial, es vivirla con ellos, vivir el dolor de quien está con su mamá agonizando, su papá con Alzheimer y ella enferma o con una vida con la que no se siente feliz. Cosas muy duras, muy fuertes. Entonces, independientemente de eso, porque también es el propósito de la vida, realizar un plan, un programa. Yo tengo derecho a vivir cada una de esas etapas de la vida. Sí, claro, tú tienes derecho a vivir cada una de esas etapas, pero no pierdas el norte. O sea, no pierdas la orientación de la esencia. Porque y ese es el punto que les traía a colación eso, cuando yo les pregunto de todas maneras a las personas, en medio de los dramas más difíciles de su vida, bueno, está bien, ¿tú pensaste que esto iba a ser fácil? ¿Tú pensaste que no iba a pasar nada? O sea, ¿qué te imaginaste tú de esto? Esto es eso, o sea, esta es la vida, este es el hogar, esta es la familia, esto es tener hijos, esto es correr el riesgo de creer en alguien, de confiar en alguien, de ponerte en las manos de alguien. Este es el riesgo de asumir una realidad. O sea, tiene pruebas, tiene momentos difíciles, tiene circunstancias dolorosas, tiene realidades muy duras. Pero lo importante es que Jesucristo nos enseña a pasar nuestro propio vía crucis, nuestra propia realidad. Y por eso las iglesias tan sabias al mostrarnos cómo cada una de estas etapas se involucran desde una dimensión de fe. Cuando usted reza el rosario, ¿qué está haciendo? No, su vida. No la de Cristo, su vida. Si usted no la incorpora al rosario, pues su rosario es un rosario desencarnado. Pero es su vida. Si es la infancia de Cristo, es su infancia, mi infancia. Esa que tuvo carencias, esa que tuvo momentos dolorosos, esa que tal vez yo no pude vivir, esa realidad que por eso un rosario se puede volver sanador, completamente sanador, porque es Dios quien lo traigo a mi historia, en mi vida, en mi realidad, lo involucro en mis miedos, en mis inseguridades, en todo lo mío, en todo, pero también en mis sueños, en mis fantasías, en mis ilusiones. Y así son los misterios de Dios. Actúa en el misterio de mi vida. Pero es importante que yo comprenda que Dios sí tiene un propósito conmigo independientemente de lo demás, y que yo debo comprender que si estoy llamado, yo le voy a hacer una pregunta con delicadeza y respeto, pero ¿usted sí cree que está llamada a ser feliz? ¿Usted es feliz? ¿Quién tiene la culpa de que usted no lo sea? ¿Le vienen rostros a la mente? ¿Por qué usted no es feliz? ¿Tiene miedos? ¿Por qué los tiene? ¿A qué le tiene miedo? ¿A que no le amen como usted espera? ¿A que no le correspondan? ¿A qué le tiene miedo? O sea, creo que Dios nos está formando en la madurez de su amor, en la madurez y en el crecimiento de su amor. Eso fue lo que hizo con su madre, eso fue lo que hizo con San José, eso es lo que ha hecho con todos los santos, formarlos en el amor verdadero y formarlos a tal dimensión de que constantemente comprendan qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial, Padre? ¿Qué es lo esencial? Que comprendan qué es lo esencial. Y en ese sentido, todo va a pasar, su matrimonio va a pasar. Por eso hay un dicho que dice, no hay qué. No, pues no ha aplicado al matrimonio, pero pues no hay mal que dure 100 años, porque lo resiste.
No quiero ser cruel, pero a ver, todo pasa. Los hombres pasan, mujeres. Los hombres pasan. Todos pasan. Las mujeres pasan. Los niños pasan. El dolor pasa. La vida pasa. Todo pasa. ¿Qué permanece? ¿Qué es lo esencial? Dios. ¿Qué le falta a tu vida? Querer más a Dios. ¿O dejarte querer más de Dios? Nosotros no entendemos el amor, créanme. Nosotros, con todo respeto lo digo, pero nosotros somos unos ignorantes. Nosotros no entendemos el amor, no lo comprendemos. Si hubiéramos entendido el amor, ya estaríamos locos. Créanme que estaríamos locos. Locos de amor. Por el amor. Eso fue lo que le pasó a San Francisco de Asís. ¿No? Conoció el amor y cuando conoció el amor no quiso conocer nada más, nada más. O sea, todo su ser lo dedicó a amar al amor. Y por eso dijo cosas tan bonitas, pero porque lo vivía, o sea, por eso decía cosas, expresiones tan lindas, porque su alma le superaba, su anhelo de un amor verdadero. Todo su ser respiraba la plenitud. Cada uno de nosotros está llamado a la plenitud, no a vivir a medias, no a vivir mediocremente. ¿Usted es feliz o medio feliz? ¿Tiene paz o medio en paz? ¿Se siente pleno o plena o medio pleno, medio plena? Dios no quiere para nosotros una realidad media. Dios quiere para nosotros plenitud. ¿Usted no quiere la plenitud? Ahora relativice todos sus sueños e ideales. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Un marido bueno? ¿Una mujer maravillosa? ¿Un hijo espectacular? ¿Unas condiciones? ¿Salud? Y qué sé yo. ¿Qué quiere? Relativice todo, o sea, dése cuenta, frente a todos sus anhelos, sus sueños y sus deseos. ¿Qué quiere usted? ¿Qué sueña usted? Cuando entendamos la plenitud del amor y vivamos, comprenderemos lo que Santa Teresa y Santa Teresita llegaron a comprender. Y lo dijeron, pero son expresiones, son muy bonitas y todo el mundo dice, ¡ay, tan bonito! Sí, pero es que eso revela un estado de un alma. Eso revela. Solo Dios basta. No más. La Virgen María le hubiera podido decir a José, José, con todo respeto, yo no te necesito. Es el sentido en que la plenitud de Dios en su vida. Por eso dicen que la vocación del hombre es llegar a la plena posesión de Dios en su vida. Cuando uno ya está lleno de Dios, no busca tener nada más, o a nadie más, o no anda tratando de poseer algo o a alguien. Yo ya no lo necesito porque mi ser está saciado, está satisfecho. Entonces, por ese sentido, yo no tengo por qué mendigarle nada a nadie. Yo no tengo por qué... O sea, yo estoy pleno, yo estoy lleno. Realmente yo estoy satisfecho, estoy realizado en Él, pleno en Él. Y en ese sentido, yo no solo soy feliz, sino que hago feliz a los demás. Los hago felices, desde mi felicidad los hago felices. Y por eso siempre estoy feliz, porque no tengo razones para ser infeliz, ya que
el que es la felicidad, llena mi ser. Pero eso implica mucho. ¿Qué es amar entonces? Amar es muchas cosas. Claro, amar, y si nos metemos en todas las dimensiones del amor verdadero, entonces amar es respetar al otro como Dios lo respeta. Comprender al otro como Dios lo comprende. Y comprenderme a mí mismo, obviamente. Pero es que ya, se supone que yo ya estoy en el amor. Entonces ya estoy haciendo conmigo lo que, o sea, haré con los demás lo que yo soy, lo que yo ya tengo en abundancia. Entonces, respeto al otro como Dios lo respeta. Amo al otro como Dios lo ama. Creo en el otro como Dios cree. Estoy en otras proporciones. Dejo de ser yo el protagonista de una manera porque ya Él actúa en mí y en todo lo mío. ¿Usted ha amado alguna vez a alguien? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Ah? ¿Alguna vez ha amado a alguien? ¿Usted sabe amar? ¿Usted sabe amar? ¿Sabe qué es eso? Ese es el sentido, o sea, independientemente de lo que hagas en tu vida, Dios quiere amarte. Y amándote quiere darle un sentido a todo lo tuyo, quiere revolucionar lo tuyo. Cuando yo soy un ser amado de Dios, es que mi mundo tiene que cambiar, yo tengo que cambiar, mis expectativas tienen que cambiar, mis tensiones tienen que cambiar, o sea, yo necesito, pero es el sentido de aprender a ser amado, y cuando yo soy amado, inmediatamente yo puedo comenzar a amar a los demás, como Dios quiere que yo los ame. Jesucristo es el ser amado del Padre, amado del Espíritu. Es el ser amado en la experiencia de la Trinidad. Es un ser amadísimo, amadísimo. La Virgen María es un ser amado, amada y envuelta en un amor que le da la plenitud, la dignidad, o sea, la libera de todo, la llena tanto de esa plenitud que en ella fluye el amor, fluye suavemente, o sea, no es espontáneo, o sea, su ser es espontáneo. En la abundancia de su amor, el amor fluye. Dios quiere que el amor fluya. Ustedes se imaginan donde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sea verdaderamente un ser amado de Dios, un ser enamorado de Dios, enloquecido por el amor de Dios. Que cada día lo vive en ese tono de alegría, de felicidad, de plenitud, de bendición. Desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Usted se imagina lo que Dios podría hacer con usted? Solamente con ese detalle. Que usted es un instrumento tan dócil de su amor, que Él en usted puede hacer lo que Él quiera, como lo quiera. Y eso implica entonces no mirarse tanto a sí mismo, sino mirarlo a Él y dejar que Él sea todo en ti, absolutamente todo en ti. Y ese es el sentido de la transfiguración humana, de la transformación humana. Y entonces, claro, pero es que somos humanos, Padre, es que somos tan humanos, pero es que somos carne, Padre, pero es que somos esto, cuerpo, es que somos luchas, que somos... Sí, yo no estoy diciendo que no. Usted se acuesta con lo que tiene y se levanta con lo que tiene. Yo estoy diciendo que no, eso es así, sí. Pero usted es muy usted. Es usted y sus circunstancias, es usted y sus limitaciones, es usted y sus inseguridades, es usted y sus caprichos, es usted y sus qué sé yo, sus conceptos, todo lo que limita, todo lo que le encierra, todo lo que ¿por qué no se suelta? ¿Por qué no deja que Dios sea en usted? Que mire en usted.
que Dios sienta en usted. De pronto el Padre está muy elevado, como que hoy viene muy elevado, ¿cierto? Es que es miércoles santo. Debe ser por eso. Ah, martes santo, más perdido que... Yo estaba preguntándole a Dios qué quería que les dijera. Y yo estoy diciendo lo que Él me puso en el corazón. Claro, haga dos, de una vez. Porque es que de pronto, como usted está tan elevado, se puede confundir que en el sufrimiento, en las experiencias de desolación, no hay amor, y al contrario, hay muchísimo amor. Claro. Entonces no es como que yo me levanto y todo el día voy a estar feliz, entre comillas, con la cara alegre, porque yo llorando puedo también tener esa experiencia de amor, unirme con el dolor de nuestro Señor y nuestra Madre. Sí. Entonces, como si usted puede... Es que no niegue la humanidad. Estamos en Semana Santa y es la semana en la cual... ¿Usted cree que Jesús es menos feliz porque está crucificado? ¿Porque está flagelado? O sea, en Él disminuyó su capacidad de amar y su plenitud y su alegría por haber sido despreciado, maltratado, odiado y perseguido. En algo me disminuyó en Él su plenitud. ¿Esto? En algo lo afectó a su, qué sé yo, lo traumó. O sea, Jesús tuvo que salir de aquí para psiquiatra y para, no sé, para terapia. Va a tocar hacerle una sanación para que usted sane lo que le pasó en la cruz. ¿Sí? A ver, por eso les digo, tal vez nosotros tenemos una idea un poco compleja y tal vez nos falta crecer en ella. Dios nos ha dado todas las bendiciones, pero humanamente tenemos todos los riesgos humanos. Yo soy humano. Y a mí mañana, Dios no lo quiera, me puede dar un stroke o me puede dar cualquier cosa. Puedo terminar en una silla de ruedas, puedo terminar inválido, ciego totalmente, qué sé yo. ¿Eso disminuirá mi alegría de vivir? ¿Mi amor por Dios? ¿Será que eso le va a quitar sentido a mi vida? ¿O me va? Cuando tú ya vives en la plenitud de Dios, todo se relativiza. Con todo respeto lo digo, pues, pero es decir, es aprender a vivir un poquito más un poquito más en la certeza de que si yo verdaderamente tengo una experiencia de amor, yo soy amado, pues todo lo demás se tiene que ir relativizando. Debemos dejar de vivir enfermos de desamor, enfermos y deformados, en las cuales pues abundan muchas cosas que son muy complicadas. Entonces una persona que en todo momento está teniendo que la tengan en cuenta, que la valoren, que la pongan aquí, que la pongan allá, que les digan esto, que no sé qué, es decir, nos vamos viendo demasiado complicados y pues sí, es muy... Pero ustedes están en un camino de crecimiento, ¿cierto? Me dijeron que... ¿Ustedes cuántos llevan en esto? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 8, 10. 8 aquí. ¿Cuántos necesitan más para...? ¿Como cuántos? No sé, porque... A lo mejor en unos 20. ¿Por ahí? ¿Cuánto tiempo necesita usted para que en usted pase lo que tiene que pasar? ¿Y qué es lo que tiene que pasar en su vida? ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que usted busca con todo esto que está haciendo? ¿Qué es lo que usted espera de todo esto? ¿Qué quiere? ¿Y cuándo? ¿Quiere que Dios sobre un milagro? ¿Cuál? ¿Cuál milagro quiere? ¿Y usted por qué no es el milagro?
Porque usted no es el milagro. Porque tiene que ser algo. Porque yo no soy el milagro. Yo soy el milagro. Todos los días de mi vida, yo soy el milagro. Y es un milagro que me vean. Es un milagro que me disfruten. Es un milagro que me compartan. Y soy único, irrepetible. Y cuando no esté, pues estará otro, pero no yo. Pero yo soy un milagro. ¿Usted no lo cree? Usted es un milagro. Y lo que Dios quiere que pase en usted, no va a pasar en nadie más. Porque Él lo soñó así como ustedes, tal cual. Pero en su mejor versión, obviamente. En la mejor, ¿usted ya es la mejor versión de sí misma? ¿Sí o no? ¿Cómo que le falta? 20 años más. Perdón, es que creo que me alargué, Mile. 6:56. ¿Tú con la misa? ¿Qué hacemos? A ver, ¿quedó confuso el tema? No. El tema no, uno sí. Ah. No es mi intención, es básicamente... A ver, esto es importante, pero es importante para cuándo, es importante en qué manera, esto es importante, lo que estamos diciendo, claro que sí es importante, pero cuándo y cómo, qué tiene que pasar, qué expectativas tengo yo de que pase cada 8 días que vengo aquí. Ustedes hacen un momento de reflexión, un momento de oración, un momento viene el rosario, viene la experiencia que hay más íntima y todo. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué? Ahora pregunto, ¿está pasando? ¿Está sucediendo? ¿Está produciendo un efecto? ¿Verdaderamente está transformando? ¿Está afectando mi mundo? ¿Está afectando el mundo de los demás? ¿Esto está siendo efectivo? Si no está, ¿qué está pasando? O sea, no. Y el problema no es de Dios. O sea, la situación es, bueno, ¿qué necesita que pase yo? O en que me estoy enredando para no dejar que las cosas fluyan. Yo lo único que quiero es imprimirles ese sentido. Dejemos que esto fluya más. Que fluya más la acción de Dios en su vida. Dios quiere que lo que es sea ya. O sea, sea oportuno, sea ya. Esta chica a la que van a canonizar no mucho, a mí me impresiona porque fue una chica que se dio el honor, se dio la oportunidad, no que tenga que ser religiosa, no, independientemente que fue religiosa, sino que se dejó confrontar, se dejó de alguna manera y descubrió e hizo la diferencia entre las monjitas, no que las otras monjitas fueran malas, no, todas las monjitas eran maravillosas. Pero esta mujercita se llama Claire. No es el celular de Claire. Esa chica permitió que lo que tenía que pasar en su vida fuera una explosión que la superó. Es que por eso fue tan rápido. Es que el que llega a la plenitud rapidito se va más rápido. Ahora les va a dar susto. Y de pronto adoración al final y se bajamos al Santísimo expuesto durante el Vía Crucis. ¿Se puede? Ok. Bueno, entonces vamos a prepararnos para la Santa Misa. Question. ¿Ah? ¿Para el qué? Para cerrar el video con una bendición. Para cerrar el video con una bendición, claro que sí. Vamos a pedirle al buen Dios que nos dé la gracia de no enredar las cosas, de no enredarnos en la vida, de no complicarla y de no dilatarlas. Dios quiere algo y hoy es el día. Hoy.
Comienza a vivir y no, o sea, descubre que tú eres la privilegiada, el privilegiado, porque tú estás aquí. ¿Quién está escuchando esto? Tú, hoy aquí. Si esto fuera para tu hermana estaba aquí. Pero eso es para ti. Lo que Dios quiere, lo quiere para ti. Entonces es importante que tú no, porque alguna puede decir, hubiera traído a mi marido, pero no, él se quedó en la casa. Eso quiere decir que es para ti. Dios quiere algo contigo. Dios quiere algo con tu ser. Él quiere algo contigo. Y lo quiere aquí, ahora y para siempre. ¿Cuál va a ser el sello que tú vas a dejar en tu existencia? ¿Qué es lo que todo el mundo va a recordar de ti? Y con lo que tú marcaste esta historia humana, ¿qué va a quedar cuando tú pases? ¿Qué va a quedar? ¿Qué es lo que tú dejas? ¿Qué es lo que tú le estás dando al mundo de tu existencia? Pidámosle a ese buen Dios que eso que Él ha soñado para nosotros no se frustre, nunca. Que yo no sea el obstáculo, que yo no sea la barrera, que yo no sea el impedimento. Por eso a veces hay que pedirle, hay que tener el valor de decirle, hágalo conmigo o sin mí, pero hágalo. O sea, si yo soy el obstáculo, de alguna manera, haga algo para que yo no sea el obstáculo de lo que usted ha soñado conmigo, de lo que usted ha pensado conmigo. Vuelvo y lo digo, que ese sueño de Dios se realice en nosotros y que nosotros podamos disfrutarlo a tiempo. Que podamos aprender a ser felices con lo que Él ha hecho de nosotros, independientemente de lo demás, con lo que Él ha hecho de nosotros, que aprendamos a ser felices con eso que Él ha soñado de nosotros, con lo que somos. Porque el mundo necesita eso. El mundo necesita que eso que Él quiere que pase en usted, pase. El mundo lo necesita. Por eso le digo, usted es único. Y lo que el mundo necesita está en proporción a lo que usted es. Cada alimento de la creación tiene un sabor diferente. Cada fruta tiene una característica diferente. Piénselo de esa manera. Usted es ese ser. Si lo quiere comprobar con una fruta, diga, pues usted es ese ser delicioso que en la contextura de su ser tiene un sabor especial que nadie más tiene. Nadie es tan maravilloso como usted. ¿Usted va a privar al mundo de ese ser suyo? ¿O le va a permitir que el mundo sienta la bendición que es? Así como hoy día decimos, Carlos Acuti, Pío de Pietrelcina, Teresa de Calcuta, Teresita del Niño Jesús, tienen sabor propio. ¿Tú también? ¿O tú no crees que Dios está haciendo contigo una historia de santidad? Hoy, aquí, ahora. ¿No? Bueno, que ese buen Dios nos bendiga y nos llene de su amor y selle nuestra vida y nuestro ser y su pacto con nosotros con su amorosa bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos preparamos para la misa, ¿no? Con gusto. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús recostado a la mesa con sus discípulos, se conmovió y dijo con toda claridad a sus discípulos: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien más amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Simón Pedro le hizo señas para que preguntara a Jesús de quién hablaba. El discípulo se inclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a remojar un poco de pan al que se lo dé. Ese es. Mojó un poco de pan en la salsa y se lo pasó a Judas.
el Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús le decía eso. Como Judas llevaba la bolsa, algunos creyeron que Jesús quiso decirle, anda a comprar lo que falta para la fiesta, o bien, anda a dar algo a los pobres. Judas se tomó el pedazo de pan y salió. Inmediatamente era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará. Y pronto lo glorificará. Hijos míos, yo estaré con ustedes muy poco tiempo. Ustedes me van a buscar. Les digo ahora lo mismo que dije a los judíos, no podrán ir donde yo voy. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pero Pedro le dijo, Señor, no puedo seguirte ahora. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tú dar tu vida por mí? En verdad te digo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Meditemos un momentito, no solamente en las palabras de Jesús, sino en el ser de Jesús. La palabra dice, se conmovió y comenzó a hablar. Ese conmoverse revela los sentimientos, nos muestra el ser humano Cristo. Cristo en su propia humanidad resintió, por decirlo de alguna manera, resintió ese drama humano, esa situación humana tan compleja. Y lo hizo como hombre, o sea, Cristo encarnó el mal momento como hombre, como ser humano. Hay algunos autores que se atreven a decir que Dios, en la medida en que se acercaba a la pasión, iba retirando de Cristo Dios, su don sobrenatural de conocerlo, de sentir como Dios y de ver todo como Dios, para hacerlo más humano, para que la redención fuera más perfecta. O sea, para que Cristo fuera el hombre, o sea, no Dios, sino el hombre en su dimensión más humana, lo más humano de lo humano. De tal manera que la redención llegara a los niveles más profundos de lo que puede sentir un ser humano en los momentos más cumbres de la vida, en lo más doloroso, en lo más extremo. De esa forma podemos decir que Cristo verdaderamente ha padecido con el hombre, con todo hombre, con cada hombre, de todos los tiempos, de toda la historia y de todos los momentos. Él ha padecido lo indescifrable, lo inimaginable, lo que en cualquier época haya podido horrorizar a cualquier realidad humana. Piensen en cosas horribles que han pasado en la historia, piensen en la esclavitud, piensen en la persecución de los indios nomás aquí en Estados Unidos y la desaparición de ellos prácticamente, piensen
en todos los siglos de esclavitud que han existido, de agresión humana, de discriminación de la mujer, de abuso, de todo. Y sin hablar de las guerras, sin hablar de la violencia, sin hablar de todo. O sea, Cristo encarna la realidad de dolor de todas las épocas, de todos los tiempos, en el nivel más extremo. Por eso, cuando Jesús llora lágrimas de sangre, es porque sobre él se viene toda una historia, toda la historia de salvación, toda la realidad. Es como si tú pudieras por algún instante de tu vida ver lo que le va a pasar en todo el itinerario de la vida de un ser que tú amas, solo de uno. Si pudieras ver por un instante todos los dramas, todo el dolor, es algo así como eso. No alcanzamos a entender la dimensión tan impresionante del dolor de Cristo y de lo que Cristo ha sufrido. Entonces, cuando hablamos de este dolor de Cristo, es un dolor muy particular, que Él en ese momento lo va a revelar porque es el dolor de los íntimos. Me duelen los íntimos. O sea, me duelen los amigos, me duelen los cercanos. Es el dolor de Cristo a quien le duelen los que lo conocen, los que lo siguen, los que lo aman. Le duele sus hermanos. O sea, le duelen aquellos con los que ha convivido, ha hecho tanto. Es ese dolor de verlos en su fragilidad, en su humanidad, en su realidad. Pero es también el Cristo que está viviendo el dolor de todo ser humano que en su propia intimidad familiar, en su propia intimidad social, en su propia intimidad, es traicionado por los amigos, por aquellos en los que Él puso su confianza, aquellos en los cuales, o sea, todo lo que Cristo padece no lo padece en el instante, lo padece en la eternidad. Es para que entendamos un poquito. Todo lo que Cristo padece, multiplíquenlo a toda la historia humana. Ese es el dolor de Cristo. Entonces, es el dolor sobrenatural de Él. Y en ese momento, Él, siendo protagonista de una situación que ya viene y que es provocada por uno de los suyos. Entonces, es el dolor de ver como uno de los suyos se traiciona a sí mismo, traiciona el amor con que se ha amado, traiciona el amor con que te ha amado tanto tiempo, traiciona su felicidad y se entrega a las manos del mal, se pone inmediatamente en las manos del mal y es el dolor de ver, casi podríamos decir, perder a alguien a quien amo muchísimo, pero perderlo en el sentido sobrenatural. Porque básicamente, lastimosamente, después de que Judas experimenta esto y permite que esto entre en su ser, no tiene punto de reflexión, él no piensa, él no reacciona, él está obstinado en su realidad. Y finalmente esto lo condena, o sea, esto lo lleva al nivel extremo de condenarse para siempre. Entonces a Jesús sí le duele el amigo que se va a perder para siempre, con el que usé todos los recursos, todos los medios, todas las formas, todas las maneras para atraerlo, para convencerlo, y nada valió. Casi podríamos decir, es el momento de la impotencia de Dios, que hasta contra él fue la impotencia representada en Judas y en todos los Judas de la hora de la pasión. Es algo inimaginable y en ese sentido es doloroso porque es la vulnerabilidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ciertas cosas que nos hacen muy vulnerables a que el mal nos dañe muy feo. Uno de ellos es el orgullo.
la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, esas cosas que están en el ego, enraizadas en un ego mal formado, los pueden volver enemigos en segundo ustedes, los puede volver de verdad. Pueden salir maldiciendo de aquí, renegando de todo el mundo y de verdad, créanme, eso es facilito, facilito. El demonio solo necesita tocar ciertas fibras, ciertas que pueden tocar en la autoestima, en la afectividad, en ciertas fibras con las cuales esa persona es vulnerable y la puede convertir en un detractor de lo que dice que ama y que cree. De alguna manera, mientras uno encuentra muchos elementos que de alguna manera van bien con mi ego, van bien con no hay problema. Pero en el momento en el que comienzo a sufrir las carencias de mis propios hermanos, Judas era un hermano carente. Cristo le tocó padecer la realidad de un hermano carente, el que tuvo que soportar mucho tiempo, al que tuvo que sobrellevar muchos años. Porque eso no fue de un día, ni de una mañana, no. Judas era una persona que ya tenía una deformación en su personalidad y ya tenía unas inclinaciones y unas tendencias y una forma de actuar, de pensar, de ser, de obrar, que ya era insidiosa, era fuerte, era complicada. Y ni siquiera estando cerca de Jesús, entonces pensémoslo. Dios quiere trabajar en mí, pero por eso necesita que yo también le dé mi ego, que también le dé mi yo, que me renuncie a sí mismo y que aprenda a vivir con Él, pero que aprenda también a morir con Él. Es el sentido de aprender a morir, pero a morir amando, o sea, lo que hablábamos ahora, aprender a morir amando, o sea, Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy. De alguna manera, Judas está cumpliendo con el papel de quitarle la vida a Jesús, porque ya lo expone a lo peor, lo está entregando. Pero realmente Cristo se está entregando. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Padre, te voy a glorificar. Es casi como le dijera, Padre, adelanta la hora y vuélveme tu Mesías, o sea, vuélveme tu Cristo. Algo así como crucifícame por amor a los tuyos. Es una cosa muy fuerte. Cristo sabe y está en función de, pero desde otra perspectiva estamos viendo cómo ese momento es un momento que no sería extraño, no es extraño a nosotros. Aprender a perdonar lo imperdonable, aprender a comprender lo incomprensible, aprender a amar lo no amable, aprender a morir a mí mismo para nacer al amor de Dios. Jesús le enseñó a los apóstoles a aprender a amar a Judas, quien lo traicionó, incluso a amar a Pedro, quien fue cobarde. Aprender a amar sin juzgar, porque cada uno puede ser. Todos somos frágiles, todos somos débiles, todos nos equivocamos, todos. No hay ninguno que sea. Pero Jesús, esta es una cátedra de amor, es una forma en la cual Jesús nos enseña a amar. Porque uno puede tener la tendencia a mirar y a decir, oh sí, me traicionaron, oh sí, el que me traiciona, oh sí, el traidor. Y cuando uno habla de eso, muchas veces inmediatamente tu mente es muy rápida, inmediatamente traes infinidad de traidores a tu cabeza o de traidoras, infelices traidoras. Claro, a eso se refiere Jesús. Esa es esa infeliz desgraciada que me dañó la vida, o ese infeliz. No. Y esa no sería la visión más objetiva de la realidad. O sea, es la comprensión de que el ser humano es
es muy frágil. Y como dice el apóstol Pablo, el que crea estar en pie, mire no caer. Nadie se sienta inmune a... No, hay que tener en cuenta que cualquier momento puede sobrevenir. Ahora, una de las cosas tristes de Judas, sí, se cerró. Nadie podía hacer nada por él. Nadie podía. Es triste cuando un hermano se cierra, se vuelve terco, se obstina y es muy complicado. En cambio, con el humilde, Pedro es un maestro de humildad, porque es un maestro de corrección. Pedro supo reconocer su error. ¿Qué quiso decir? Dominó su orgullo, su soberbia, su falsa forma de ver las cosas y bajó la cabeza, y las lágrimas amargas de Pedro son eso. Son una forma de entrar en corrección, entrar en humildad, entrar en muerte personal. Pero muero a mi ego, muero para que Dios pueda hacer la obra en mí. O sea, si Pedro no hubiera tenido la humildad de agacharse y de aprender a vivir como el que lo traicionó, porque Pedro vivió y él vivió con esto toda la vida, créanme, si hubo algo que flageló a Pedro durante toda su vida fue eso, pero ni siquiera eso minimizó la visión de Dios con Pedro, y lo vimos hacer milagros, hacer miles de cosas en nombre, ser superado por un don sobrenatural. Pero al final demostró cuando lo iban a crucificar, como Jesús dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen. ¿Cómo fue crucificado mi Señor? Ni siquiera eso me merezco. Porque era la humildad de reconocer que yo le fallé, que en un momento... Y él quería de alguna forma reparar lo que él consideraba irreparable. Dios ya lo había perdonado, pero es el sentido de... pero Pedro es un maestro de corrección, es un maestro tiene que aprender a bajar la cabeza. Y cuando aprendemos a bajar la cabeza y a corregir, Dios puede hacer con nosotros la obra. Pero tenemos que aprender a ser humildes. Si no, Dios no va a poder con nosotros. Dios quiere hacer la obra conmigo, pero quiere que yo sea moldeable, no que sea resistente. O sea, no te resistas, déjate moldear por el amor de Dios. Y hasta que lleguemos a la visión perfecta de esto. San Francisco de Asís tenía una expresión muy bonita que a mí me encanta, dice él. ¿Qué es la dicha perfecta?, decía San Francisco de Asís. ¿Cuándo se logra la dicha perfecta? Y entonces tomaba el hermano León, que casi siempre lo tomaba, y se lo llevaba. Hermano León, vamos, ¿cuál es la dicha perfecta? Entonces el hermano León decía, tener una visión celestial, darle a los pobres, besar a un leproso. Y Francisco le decía, no, camine. Se lo lleva a una casa, y en esa casa les abren la puerta, le echan la basura, les echan la basa, la comida que le daban a los cerdos, se las echan a la cara, los insultan, los maltratan, y Francisco se voltea y le dice a León, esta es la dicha perfecta. Cuando eres capaz de padecer por amor a Cristo. Y nadie me puede quitar la alegría, ni aunque me crucifique, ni aunque me mate, ni aunque haga lo que sea, nadie. Y ese es el heroísmo de los mártires, ¿no? Acuérdense de San Lorenzo, ese santo diácono que querían ponerlo y que lo asaron en un asador gigante. Y lo metieron, y cuando estaba ya asado de una parte, llamó al verdugo y le dijo, venga, deme la vuelta que esa parte ya está asada. Voltee por el otro lado. Uno se pone a pensar en eso y dice, estaba loco. Claro, pero son los... ¿Y cómo Dios apoya esas cosas tan raras, no? ¿Qué le pasó a Juan cuando lo quisieron meter en una olla de aceite hirviendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sabían qué pasó?
Lo metieron en una olla de aceite hirviendo porque no quiso renunciar a Dios. Y cuando salió, salió más joven. San Juan el Apóstol, el que vivía solo enamorado. Nadie le pudo hacer daño. Y como no lo pudieron matar de esa manera, lo erradicaron a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Pero no lo pudieron matar. Fue el único al que no pudieron matar. Murió de viejo. ¿Pero fue mártir? Claro que fue mártir. Lo metieron en una paila hirviendo. Pero no le pasó nada, entonces. Pero fue mártir también. Es el sentido de Dios, cuando todo está en esa sintonía sobrenatural, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Por eso Jesús dice, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y ahí es donde uno ve el heroísmo de los santos que hicieron cosas que uno dice, a ver, no caben en la cabeza. Es como Dios respalda la fidelidad de los que aman, o sea, respalda su acción heroica, respalda su... Entonces, con esto cierro, ya, con esto acabo. ¿Quién es fiel? ¿Quién es una persona fiel? ¿Cuándo una persona es fiel? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se pone difícil. Ay, Jesús. Una persona es fiel cuando ama. O sea, el que ama es fiel. El que no sabe amar no sabe ser fiel. El que no sabe amar no sabe ser fiel. Solo es fiel el que ama. Si alguien cae en la infidelidad, ¿es por qué? No sabe amar. Pero el que ama se esfuerza, lucha, persevera, insiste, persiste y resiste. No se deja aniquilar por ninguna circunstancia. O sea, no es simplemente el hecho de ser fiel como una gracia sobrenatural. No, yo lucho, es decir, el que ama pone todo de sí para ser fiel a lo que ama e incluso dar la vida. En ese sentido, podríamos decir que el pobre Judas no permitió que el amor de Dios entrara en él y lo transformara. Y lastimosamente por eso no luchó por Jesús porque nunca lo amó, nunca supo amarlo, nunca se abrió el amor de Dios. Y recuerden, de todas maneras esto es paradójico porque estuvo tan cerca de Dios y tan lejos de Dios. Entonces, estar cerca de Dios no es garantía. Andar dentro del grupo de la rosca de Jesús, eso no es garantía. Por eso es muy delicado, hay que tener muchísimo cuidado, porque lo importante es que el amor de Dios entre en mi vida y tome posesión de mi vida, transforme mi vida, para que sea Él el que obre en mí y haga lo que Él quiere que yo haga. Amén.